Hola, mi nombre es Miguel Ángel García Juárez. Soy estudiante de segundo semestre en el Instituto Cumbres Alpes, Prepa Anáhuac. Pues nada más quiero aclarar que Miguel Ángel nunca ha llevado filosofía, entonces pues es como ideal para este proyecto. Bueno, la pregunta, Miguel Ángel, es ¿tú qué piensas? ¿Si Dios existe o no? ¿Qué piensas de la existencia de Dios? Yo realmente considero que, yo creo firmemente que Dios sí existe. Yo tengo la creencia de que siempre ha existido, no fue creado, siempre el ser humano, ha existido gracias a Dios. Dios fue quien creó al hombre, a toda la humanidad, a toda la creación. Todo lo que existe es por Dios. Dentro de toda tu creencia, ¿nunca te has cuestionado si quizás sea falso que Dios exista? Pues sí, claro que ha entrado en mi mente esa posibilidad de que a lo mejor sea algo que la humanidad, los seres humanos hemos creado, un concepto que hemos creado para justificar un fenómeno como es la existencia de la humanidad, como la vida. Pero yo creo que no se pudo haber generado todo lo que existe, toda la vida como es en sí, no se pudo haber generado simplemente de la nada. ¿Tú crees que todas las cosas empezaron, tienen un principio y un fin? Las cosas materiales existentes en este mundo sí. Pero entonces, ¿por qué en la física, por ejemplo, la materia no se crea ni se destruye? Porque no, me refiero a que la materia fue creada en un principio por Dios, pero es el único que crea la materia. En la plática de ayer habíamos concluido que, habías tú concluido que creías como un Dios que había creado todo desde un principio y que la materia se había creado a partir de él. En la primera sesión vamos a analizar las posturas científicas que hablan de la existencia de Dios. El científico Richard Dawkins dice que no hay una razón para creer en alguien sobrenatural. Él es un famoso científico británico y él menciona que el ser humano creó la figura de Dios por miedo a comprender el mundo y por consuelo a la muerte. En pocas palabras, lo que está diciendo es que básicamente el humano creó a Dios para precisamente rellenar ese vacío de conocimiento y para darle un consuelo después de la muerte y no aceptar que cuando se murieran ya se acababa la vida. Coincide con un filósofo muy famoso que se llama Feuerbach, que dice Dios como esencia del hombre. En esto menciona que siempre ha habido una relación entre Dios y la humanidad. Dice, el secreto para la teología es la antropología. O sea que tienes que estudiar básicamente la historia de la vida humana para entender cómo ha evolucionado el concepto de Dios. Todo esto dice la ciencia, la ciencia, nadie puede probar que existe Dios. No ha habido como evidencia clara de que muestre la existencia de Dios. ¿No crees que la existencia de Dios podría ser algo inventado por los humanos antes como para justificar su falta de conocimiento y ahora puede ser que no es necesario creer en él? Pues sí, la ciencia no puede demostrar la existencia de Dios. Tiene un poco de sentido lo que dices, tu teoría de que el hombre haya creado a Dios para pues como consuelo de la muerte, como dije ayer, para justificar. Si nos guiamos por las ciencias, pues sí, como tal no podemos comprobar en ningún sentido la existencia de un ser supremo. Entonces, ¿qué te hace creer que sí existe un Dios supremo si no hay nada que lo puedas percibir con tus sentidos? Simplemente la fe. Fuera de eso no hay nada. La fe va más allá de la razón. No se piensa, es algo que sale del corazón. En la anterior sesión habíamos analizado la existencia de Dios desde una perspectiva científica. Ahora en esta sesión vamos a analizarlo filosóficamente. Y pues hay, Miguel Ángel, varias posturas en la filosofía. Normalmente siempre se dividen de un lado a otro, son posturas divididas. Y la cuestión es que siempre hay filósofos muy importantes que creen en Dios y otros muy importantes que no creen en Dios. Michael Neumann, él afirma que Dios no existe. Pero, por ejemplo, también Feuerbach dice que debe existir una dualidad entre lo divino y lo humano, entre lo lógico y lo metafísico. Lo físico, ¿sí sabes lo que es metafísico y físico? Metafísico es más allá más allá de lo físico, más allá de lo que existe. Hay como dos corrientes filosóficas, una que se llama racionalismo, en la que los filósofos creen que la única fuente de conocimiento que tenemos es la razón. Sí. Y la otra es el empirismo. Ah, sí. En el empirismo precisamente ellos creen que
la fuente del conocimiento es sí la razón, pero también por la experiencia y las cosas que se viven. Y es que los racionalistas critican mucho a los empiristas porque dicen que los sentidos pueden ser afectados, o sea, no necesariamente puedes escuchar bien o pueden estar afectados por alguna otra forma tu vista, tu olfato, tu oído. Entonces que lo único que funciona es la razón, que es lo único que sabemos que existe. Por eso René Descartes dice la frase que es pienso luego existo, que pues no significa que si no piensas no existe, sino significa que lo único que tenemos como que certeza es que nuestra mente sí existe. Con base en esto de que solamente sabemos que la mente existe, ¿y tú qué piensas de la existencia de Dios? Es una postura válida, yo creo, ¿no? Decir esto de que pues a lo mejor todo lo que vivimos, todo lo que vemos, a lo mejor más es una percepción del cerebro. Tiene sentido, o sea, podría funcionar. Yo creo que sí existe todo lo que vemos, lo que tocamos, lo que sentimos. Gran parte de lo que conocemos, de lo que sabemos, del aprendizaje que tenemos es por experiencias propias. Nuestra razón, la fe no está peleada con la razón. Entonces nuestra razón nos puede ayudar a creer en Dios, a pesar de que no hemos podido a través del empirismo y a través de nuestros sentidos presenciar, tocar, ver, sentir. Podemos saber que existe. Todo es con la fe. ¿Estás de acuerdo con que todo lo del concepto de Dios es como metafísico, no hay como una forma de probarlo? Yo creo que sí es metafísico el concepto de Dios. Realmente, como no sé mucho, como no he estudiado filosofía, pues no sé si estoy diciendo una tontería. Pero pues yo creo que sí va más allá de lo físico. O sea, entonces tú lo que estoy teniendo que quieres decir es que como que Dios sí es metafísico, pero que esa esencia metafísica afecta a algunas cosas del mundo físico. Y por eso es que a veces se pueden probar como ciertas cosas como los milagros y eso. Así es, ¿no? Sí. En la anterior sesión hemos analizado la existencia de Dios desde la perspectiva filosófica. Bueno, en esta sesión vamos a analizarlo desde el punto religioso. Y bueno, mi ejemplo, no sé si estés como informado, pero pues hay muchas religiones y muchas ni siquiera tienen el mismo Dios, tienen diferentes formas de llamarlo. Hay unos que son moniteístas, otros son politeístas. ¿Por qué tú crees que hay tantas formas de representarlo, tantas religiones, tantas formas de creer en Dios? Pues yo creo que el hecho de que haya tantas religiones en el mundo, tanta diversidad, pues se debe a la misma diversidad del ser humano, a la misma diversidad que hay entre el hombre. Si hay tantas formas de representarlo, ¿cómo sabemos si creyera que la religión fue después de que existió Dios o no? O fue más bien fue que la religión primero existió y después la religión creó como el concepto de Dios. Bueno, no se puede saber con certeza, puede saber en qué momento empezaron las personas a creer en Dios. O sea, yo creo que es algo desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que Dios siempre ha existido y por ende fue primero Dios que las religiones. A lo largo de todas estas pláticas me has dicho que pues son puras cosas como de creencias y que no sabemos si sí o si no. Entonces, ¿por qué crees que Dios sí exista y no lo crearon los humanos? Es un dogma de fe. Un dogma es como una creencia que se tiene, que a lo mejor no se puede explicar, a lo mejor no se puede probar, pero se tiene. Yo por ese dogma de fe creo que Dios siempre ha existido y que a pesar de que pues sí puede ser que el humano lo haya inventado para justificar pues todo lo que existe, pues aún así pues Dios siempre ha existido. En la anterior sesión habíamos analizado como las perspectivas religiosas de la existencia de Dios. Te quiero que me des como tu conclusión de todo lo que hemos platicado en estas anteriores 4 sesiones. Pues desde el principio hasta el fin, como ¿qué concluiste? Si algo te hizo cambiar de perspectiva, si te diste cuenta de otras cosas que antes no habías pensado, o como que... Pues sí, yo creo que este ejercicio más que nada, esta pequeña reflexión que hicimos, pues más que nada me sirvió a mí para, pues a lo mejor analizar el tema de la existencia de Dios desde otras perspectivas. Creo que no lo había analizado tanto desde la perspectiva filosófica, metafísica como tal. Pues yo nunca había estudiado filosofía, entonces pues es algo que nunca me había preguntado, pues es algo que a lo mejor nunca había reflexionado como tal. Me hizo pensar que cada quien tiene
a lo mejor una forma de interpretar este tema, una forma de interpretar la existencia de Dios. Por eso existen las diferentes religiones. Yo creo que Dios sí existe. Me hizo este ejercicio pensar en la posibilidad de que haya sido un invento del ser humano por tratar de justificar la existencia de todo lo que nos rodea, de todos nosotros. Esto me ayudó a ver todo este tema como desde una perspectiva más filosófica. Yo creo que es con eso con lo que me quedo. Ok, bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por De nada. la presentación.